La guerra con los dominicanos era una guerra a muerte. Estábamos peleando por puntos de droga, por el que hacía más dinero. Peter quería quitarle la vida a un hombre y me dijo, mira, vamos a matar a este hombre, hacer el crimen. Él me da el alma y después le dije, si te pegas te doy 2 tiros y no te voy a dar el alma. Le cañoneé bien el alma. Cuando salgo del crucero me dicen, usted puede pasar con nosotros. Me dicen que estoy detenido por un guarante. Siendo pastor, pastoreando la iglesia que estoy pastoreando ahora. Dios les bendiga, mi gente. Esto es otro episodio de su podcast de testimonio favorito. Dios lo hizo. Y como todos los viernes, ¿verdad? Subimos un nuevo episodio. Aquí estamos más que agradecidos. Dios ha sido bueno. Dios sigue siendo bueno con nosotros. Estamos viendo lo que Dios está haciendo. Estamos viendo cómo, ¿verdad? Como Dios está abriendo nuevas puertas. Y agradecemos a cada uno de ustedes que comparten este contenido, ¿verdad? Que se están suscribiendo, que siguen respaldándonos y también a aquellos que oran por lo que Dios está haciendo. Y hoy tenemos un episodio especial porque esta es la primera vez que tenemos un parte 2, una recapitulación, ¿verdad? Una continuación de un testimonio que impactó mucho aquí en la plataforma, ¿verdad? Y Dios ha hecho algo nuevo dentro de este testimonio. Y cuando yo hablé con mi invitado y él me contó, yo dije, no, pues vamos a tener que sentarnos, vamos a tener que traerle esto a las personas porque tenemos un Dios que continúa trabajando a favor de sus hijos. Un Dios que no es hasta ahí y ya está you on your own. No. Tenemos un Dios que continúa trabajando, ¿verdad? Y hoy nada más y nada menos, mi invitado especial, ¿verdad? Doblemente especial porque es la segunda vez. Las fiestas patronales de mi pueblo en Salinas en el 92 se tuvieron que cerrar porque hubo una muerte. Yo estuve involucrado. Hubo 8 personas que las enviamos al hospital lleno de rotos. Es el pastor Alex Alvarado. ¿Cómo te encuentras, Alex? Amén. Gracias, Vladi, por la oportunidad, ¿verdad? Por permitir que yo venga a contar las grandes cosas que hace Dios, ¿verdad? La Biblia dice que nos conviene que declaremos las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. Y verdaderamente te damos gracias porque a través de esta plataforma Dios lo hizo. Podemos testificar y que se entienda que lo que nosotros pues testificamos, lo testificamos siempre para resaltar el poder nuestro Dios y que siempre pues le damos la gloria a Él porque Él es el que lo hace en medio de nosotros. Amén, ¿verdad? Dios es maravilloso y yo siempre estoy orando que Dios traiga esa próxima entrevista, ¿verdad? Ese próximo testimonio. Y me tomaste por sorpresa cuando hablamos. Yo dije, wow, lo que Dios hace. Tenemos que sentarnos y de verdad, qué bendición. Esto va a ser una recapitulación y vamos a ir subiendo y vamos a entrar en lo último que Dios ha hecho en tu testimonio. Cuéntanos cómo era tu vida antes de venir a los caminos del Señor. Bueno, como dije la primera vez, soy natural de Salinas. Pues me crié en un residencial público en Bellavista. Ellos pues tenían su lema o le decían al residencial, le decían BBP. Y pues me crié ahí. Fue un tiempo pues Permiso, ¿qué donde significan esas letras? BBP, Sí se puede decir. Bellavista Paz, y ellos le decían como una organización Ok. del residencial público. Ok. Entonces, pues nos criamos ahí. Pues como dije la primera vez, un tiempo de ignorancia, un tiempo pues donde yo me encontraba rebelde pues por la falta de mi padre y esto pues me llevó a entrar en lo que es el bajo mundo, a defenderme. Me tuve que poner pues, como dije antes, como una máscara, un disfraz de un delincuente, porque verdaderamente yo sé que mi mamá me enseñó cosas muy buenas
y principios igual a mi tío, ya que pues mi papá no estaba, pero mi tío pues ejercía como esa posición paterna. Me enseñaron principios, me enseñaron los deportes, pero la presión de grupo, no tenía identidad. Esto pues me llevó pues a crear un disfraz dentro de mí, de un delincuente cuando ciertamente pues tenía un buen corazón y tenía unos buenos principios. So, en Puerto Rico entras a actividades delictivas, una vida criminal. Sí, comencé pues a usar pues diferentes sustancias controladas. Empecé pues a usar marihuana, empecé a usar alcohol, empecé a usar cocaína. Llegué en ocasiones a probar lo que era la heroína, el crack, pero no profundicé, solamente pues me quedé en lo que era la marihuana, el alcohol y la cocaína. La cocaína la usaba pues los weekends, como decían, algo social, pero sí ciertamente pues tenía esos vicios y eso pues me llevó también a entrar pues a este mundo de lo que es la delincuencia. Muy joven, yo empecé como a los 13 años. Me acuerdo que para ese tiempo habían unas canciones y las canciones pues envían mensajes subliminales. Y yo me acuerdo que a la edad de 15 años comencé a discutir con mi mamá porque no tenía a mi papá. Extrañaba eh, el que, el que ese amor, ¿verdad? El conocer a mi verdadero papá y no lo conocí hasta los 18 años. Pero a esa edad empecé a entrar en una rebeldía, a echarle culpas a mi mamá. Entonces eso hizo pues que esa canción que decía un verano en Nueva York, Wow. pues filtrara pues la mente y pues yo tenía pues un buen amigo mío, un amigo que pues lo consideraba amigo, considero amigo, José Sánchez, le decían José el Loco. Pues él tenía familia que vivía en el Bronx, en New York, y entonces él me ofrece pues vivir un verano en New York. Entonces pues a la edad de 15 años, rebelde, peleando con mi mamá, discutiendo con mi mamá me dio, mira, ya no puedo contigo. Entonces decido viajar a los Estados Unidos, a la ciudad de New York, en el Bronx. Él me ofrece que tiene familia y cuando llegamos allá no lo querían en ningún lado. Permiso, perdona que te corte un poquito, porque quiero dar para atrás un chipito. So, antes de que tú salgas de Puerto Rico, ¿verdad? Mm. Porque hay personas que sí vieron el primer testimonio, pero hay personas que no lo han visto. Antes de tú salir el testimonio, porque no quiero que las personas piensen que fue un santo lo que se montó en el avión para ir a Nueva York. ¿Cuán profunda y cuán perdida estaba tu vida? ¿Cuán criminal eras tú antes de salir de Puerto Rico? ¿O tú estabas en baja? No, por lo menos en ese tiempo no estaba tan profundo, ¿ves? Estabas por encimita. Estaba por encima. Entonces, pues, cuando llego verdaderamente al Bronx en New York, pues, mi amigo pues me ofreció pues, que él tenía familia, estaba su mamá. Cuando llegamos allá no lo No querían, lo quería nadie. nadie lo quería. Ni a él ni a Entonces, ti que venías con él. imagínate, venía con otro paquete. Entonces, pues me acuerdo que comenzamos a dormir en un carro. Entonces, estábamos de carro en carro. Yo le dije a José, mira, José, yo verdaderamente no quiero vivir de esta manera. Entonces yo había escuchado pues que habían unos conocidos amigos que estudiamos en la escuela que vivían pues también en un área conocido como Cypress. Eso es la 141 en Cypress, eso pues le dicen el sur del Bronx, uno de los lugares más oscuros, más malos
del Bronx. Yo me acuerdo pues que le decían la casa del crack. Era un lugar espantoso. Y pues yo escuché que ellos vivían allí, que pues traficaban, vendían droga. Entonces yo le dije a mi amigo, mira, yo no sirvo para esto, yo me voy. Y salí y llegué y encontré a mis amigos de infancia y ellos pues rápidamente pues me adoptaron, me dijeron, no, vas a vivir con nosotros. Y comencé a profundizarme porque ese lugar era un lugar de terror, de miedo. Es un lugar, pues, los que conocen para ese tiempo, los 90, a ese lugar le decían Vietnam, porque era guerra que había por los puntos de droga, los puertorriqueños contra los dominicanos, afroamericanos. Entonces pues era tierra donde todo el mundo estaba jalando y donde todo el mundo estaba tratando de sobrevivir. Y cuando yo llegué, pues vuelvo y expreso, porque hay mucha gente que posiblemente a causa de la presión de grupos se tienen que vestir de personajes que en sí, en su esencia, no son ellos. Pues para yo poder sobrevivir me tuve que vestir de un delincuente. Rápidamente pues comencé a bregar con armas de fuego, comencé pues a establecer nombre, comencé pues a hacer cosas para establecer lo que era el respeto. Entraste en Porque actos violentos estando ahí. sí, violento, Esto era pero una ganga que tú entraste, como una bueno, organización criminal. era una organización, era una organización muy conocida para ese tiempo, una organización pues que se dio la tarea pues de establecer su nombre, era una organización que se respetaba. Cuando yo digo que pues había guerra por control de puntos de droga, o sea, en ese lugar solamente lo que vendían era crack. O sea, estamos hablando de el que conoce y que pueda estar escuchando pues este testimonio. Era un lugar terrible, temeroso, un lugar donde pues le quitaban la vida a la gente. Era un lugar que uno tenía que sobrevivir. ¿Cuán bajo tú llegaste mientras estabas ahí siendo Bueno, parte de esa organización que nos puedas contar? pues comencé, ¿verdad?, a profundizarme en lo que es esta vida, en la oscuridad de lo que es la maldad. Pues comencé, pues, como dije antes, establecer respeto, hacer cosas con armas de fuego, a establecer, ¿verdad?, nombres para que la gente pues pudiera respetar, ¿verdad? Ya que pues estaba en un lugar que verdaderamente en ocasiones yo humano sentía el temor. Me metía por lugares donde yo verdaderamente sentía ese temor porque mi vida podía correr o en muchas ocasiones corrió donde pude pues perder la vida. O sea, nos entraron las guerras contra los dominicanos, nos entraron a tiro en varias ocasiones. Yo me acuerdo pues, yo pues vivía con el dueño del punto y él pues era una persona que lo respetaban, pero una persona también pues que le querían hacer daño. Y en varias ocasiones, pues, estuvimos a punto de perder la vida, tú sabes. La guerra con los dominicanos era una guerra a muerte. Estábamos peleando por puntos de droga, por el que hacía más dinero. Y verdaderamente, pues, yo creo que ahí fue que yo empecé a profundizarme en la maldad, en lo que era la santería y conocí por primera vez lo que era la santería. Comencé a entrar también en este mundo de oscuridad. Entonces llegué bajo, llegué, llegué a una condición que verdaderamente pues no le deseamos a nadie.
Y en ese tiempo, pues, 15 años, 15 años de edad. 15 años, yo me acuerdo, ¿verdad? Eso fue, Hay poca conciencia. Cuando uno tiene esa edad, uno es una persona de poca conciencia. eso fue a finales de los 90, entrando para el 91. Y como O joven, sea, al final de los 80 entrando al 90. O sea, al final de los 80 ya entrando al ajá, 90. entrando para el 91, en los 90, 91. Entonces, me acuerdo que cuando estaba allá, pues me buscó unos casos criminales. Eh, Le había dado un tiro a una persona. Espera, porque tú lo dices bien livianito. Lo dices bien. So, que tú tienes 15 años de edad y en esa vida que estás viviendo, tú trataste de quitarle la vida a alguien. Exacto, sí. Entonces, pues me busqué unos casos de venta de droga. Me busqué, creo que fueron dos casos, uno de heroína y me busqué otro caso de venta de crack. Para ese entonces la policía se usaban este medio de mandar personas que vestían como craqueros, eran undercover, como decíamos nosotros Encubiertos, sí, en el bajo encubiertos. mundo, encubiertos. Entonces, pues me acuerdo, yo personalmente no vendía, tenía personas que vendían el material para mí, pero pues hicimos unas ventas, nos cogieron con material y caí preso a los 16 años en La Roca. Lo que llaman The Rock, una de las Ajá. cárceles más legendarias del estado de Nueva York. Ahí Entonces, está una película. bueno, exacto, caí en La Roca, lo que le dicen la famosa roca, en la isla, ¿verdad? Que todavía hasta el día de hoy, pues, le da miedo a la gente caer en esa prisión. Pero a esa edad, 16 años, caí preso, caí en La Roca. Era mi primer caso. Yo pensaba que como la gente, pues, en el bajo mundo, eh, ellos tienen su lenguaje, me decían, no te preocupes, este es tu primer caso, no te van a dar tiempo, no vas a tener que hacer tiempo en el estado, no te van a mandar para el estado, lo que van a hacer es que te van a mandar por un programa o te van a dar probatoria. Pero mientras el caso pues se iba, yo pues seguía pues haciendo otras fechorías, otras cosas que fueron cavando y como yo no tenía familia, pues eso también afectó y en el proceso donde me iban a sentenciar, me estaban ofreciendo de 6 a 18 años o 20 años. Entonces, incluso yo estaba pagando un abogado. Pues como estaba vendiendo, So, tú estaba continuabas, porque ese era generando tu estilo de vida, dinero. so, tú continuaste, sí tenías ese caso, y quiero entrar en esto porque, lo voy a decir así, va a sonar raro, pero una persona común y corriente, al tomarse esos casos, 15 años de edad, al terminar en una prisión así, eso quizás hubiera sido lo suficiente para asustarlo y sacarlo de esa vida. Pero en tu caso, ese no fue el caso. Tú continuaste con tu vida de fechoría y tú continuaste peleando ese caso, pero básicamente buscando otros casos mientras estabas peleando ese caso. Mientras estaba peleando ese caso, me busqué otro caso por encima y después me busqué otro caso por Sí, encima. porque era una carrera criminal, esa era tu vida, eso era lo que tú conocías. Ajá, entonces, pero cuando estoy en ese proceso, creo que cogieron los casos y los hicieron uno. Me mandaron de la corte que nosotros llamábamos la corte normal, la estatal, me mandan para la Suprema y eso empezó como que a darme un poquito de temor. Entonces, en este proceso, pues el abogado me dice, mira, ellos no quieren renunciar, ellos no quieren hacer ningún negocio, ellos te quieren dar tiempo. Entonces yo estaba solo, no tenía familia, mi mamá estaba en Puerto Rico. Como dije antes, yo llegué pues, vamos a decirlo así, como un accidente, aunque entendemos que en Dios no hay accidente, pero yo no tenía familia, entonces dije, bueno, pues yo me voy.
Y en el proceso estaban ya pues dándome lectura de sentencia y vi que pues se estaba poniendo la cosa un poquito seria y cogí y me fui para Puerto Rico. Eso te fugas del estado de Nueva York, te vas Me fugitivo para voy, Puerto Rico. no, y entonces cuando llego a Puerto Rico llegué con una mentalidad Criminal, ¿sabes? criminal completamente. Revolcado. Allá pues entonces con esa mentalidad para mí fue una escuela en el bajo mundo o una universidad porque donde estaba viviendo aprendí muchas cosas que en el bajo mundo un criminal las aprende y las hace. Y verdaderamente pues como estaba tan profundo cuando llego a Puerto Rico, llego con esa mentalidad y comencé a seguir estableciendo nombres, dándole tiro a la gente. Me acuerdo que tuve problemas con un muchacho que le decían Peña, le di unos tiros. Otro muchacho también de la playa de Salinas, le decían Papa, le di unos tiros, tuve guerra con un hombre que Tú le como que lo llamaban... arreglabas todo con las balas. Gracias a Dios que yo no te conocí en ese tiempo. Bueno, Wow. y fíjate, Eras muy violento. no, incluso esto es interesante porque para mi tiempo, por lo menos en mi pueblo, era difícil conseguir un arma de fuego en Salinas. Pero Aparentemente para todo el mundo menos para ti. yo me voy fugado de Estados Unidos, llego a Puerto Rico, llego con una mentalidad. Entonces, para ese tiempo era bien difícil conseguir un arma de fuego. Uno tenía que ir al área metropolitana, a San Juan, para conseguir un arma. Entonces, pues en ese mundo uno pues, aprende cosas y cogí y le hice un truco a un hombre que le decían Peter y le dije, Peter quería quitarle la vida a un hombre y me dijo, mira, vamos a matar a este hombre. Entonces yo le digo, bueno, yo tengo que tener el alma, como yo bregaba con santería, tengo que prepararlo para entonces ir y hacer el crimen. Él me da el alma y después le dije, si te pegas te doy 2 tiros y no te voy a dar el alma. Le cañoneé el alma era de un maestro, yo me acuerdo. Le decían Coco, un maestro de una escuela superior allá en mi pueblo. Y le quité el alma y le dije, no te lo voy a dar ahora, esta va a ser la herramienta para yo defenderme. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se peleaba el puño, Yo recuerdo. ¿me entiendes? No había mucha alma. O sea, eran pocos los que tenían alma, entonces allá pues se peleaba el puño. Entonces, en mi pueblo pues hay un lugar que le dicen la playa de Salinas y hubieron unos boxeadores, Cholo Espada, hubo otro boxeador que creo que ahora es entrenador, y entonces preparaban los chamaquitos y, oye, cortaban, Sí. daban duro, entonces yo llegué a establecer con la mentalidad que vengo de New York, vengo a establecer, yo le digo, yo no peleo con nadie al puño. Entonces empecé a usar armas de fuego que son pues pistolas o cuchillos. Entonces había veces que andaba con unos, no sé si sabes lo que son lo que se hace para cortarle el hielo, punzón. Yo andaba con un punzón, siempre estaba armado y andaba con un arma. Entonces, pues empecé a establecer respeto allá en mi pueblo y la gente me respetaba porque, pues, verdaderamente, Perdona que te contradiga, pero la gente te tenía miedo. bueno, Sí, respeto, sí, sí, exacto, sí, 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 establecí sí. Era más respeto. miedo que respeto. Bueno, ¿Verdad? Ahora que lo vemos, pero si en porque tú dices que ese, andabas con una pistola y un punzón, yo creo que yo te tendría más miedo. So, no, y que, eras una persona y que, bien. y que verdaderamente lo tenía porque hay gente que tienen y no lo usan, pero yo lo usaba, que ese era el problema. Entonces me acuerdo que tenía una queja con un hombre que le decían Pepo Playa, ese le cortó una oreja con un tiro, ese lo iba a matar, ese está vivo de suerte porque tenía 3 balas y hoy es pastor. Yo lo dije en el testimonio, pero ese por poco le quitó la vida. Entonces, también pues mencioné que estuvimos en una situación bien crítica con una gente de Calley. Ahí usé
una cuchilla, usé pues también el cortafrío, el punzón y le hicimos daño a varias personas que, por cierto, hubo uno de los que estuvo escuchando El primer testimonio. el primer testimonio que dijo: yo sé lo que este hombre está hablando porque yo fui uno de los que él apuñaló, y pues quiero, pues si él escucha esto nuevamente, quiero pedirle perdón. Verdaderamente yo estaba en un estado de rebeldía, estaba en un estado de ignorancia, era completamente ignorante, ¿verdad? Estaba sobreviviendo porque uno tenía que sobrevivir en ese mundo, pero hubieron varias personas que fueron al hospital, incluso de mis amigos, habían dos que tuvieron que ir al hospital porque también los corté, porque en el mismo problema pues recibieron heridas a través de ese problema, donde pues luego pues, hubo una muerte, porque Pancho era un hombre que tenía respeto en Calley, y le decían Pancho en el hoyo en Calley. Pues él fue a Salinas en las fiestas patronales y me dio 2 puños en la cara sin temor ninguno. Y él pensaba que yo no tenía nada y pues yo lo sorprendí. Me dio 2 puños y sin nada, me vio, me miró, le caí mal y fue y me dio 2 puños, pero él no sabía que yo pues tenía un arma blanca, y en esa noche pues hubieron heridos, y luego pues Pancho fue a buscar el arma y fue a buscarme para matarme y me confundió con otra persona y mataron a la otra persona. Mataron, no, perdón, Pancho fue a matarme, y cuando le sacó el alma para matar Sí, recuerdo, supuestamente a mí, recuerdo. que era otra persona, la otra persona tenía un alma y mató a Pancho en las fiestas Sí, ahora patronales. recuerdo que tú lo habías contado en la primera. Entonces, pues, verdaderamente, pues, hoy soy pastor, soy una nueva criatura. Creo que la muerte es ganancia, y yo sé que Dios hace que los enemigos estén en paz con uno, y creo que 100%, ¿verdad? Que tengo una cobertura, pero soy libre en testificar las cosas que vivimos en un pasado, pero para testimonio de que verdaderamente Dios transforma y Dios cambia. Amén, y somos testigos de eso, ¿verdad? De que eres un hombre de Dios. Y mira, ya lo escuché la primera vez y ahora lo conté la segunda y como que ahora me sorprende porque verdaderamente tú vienes de un pasado bien oscuro. O sea, cegado, ¿verdad? Por la maldad, ¿verdad? Y por el enemigo de las almas, eras un hombre bien peligroso. Ahora, vamos a lo que vinimos. ¿Han pasado cuántos años desde que te buscaste esos casos en Nueva York? Vamos a empezar por ahí. Bueno, me busco el caso en Nueva York, me voy para Puerto Rico. En Puerto Rico le di unos tiros a un hombre, y era hijo del teniente de policía que guardaba la escolta de Toledo. Toledo, El, uno de los superintendentes más duros que Puerto Rico ha tenido. el teniente Peña de Salinas. El hijo de él pues se buscó un problema conmigo, y en varias ocasiones pues estuvimos en peleas, en situaciones, y yo pues buscándolos para quitarle la vida. De ahí me buscó un caso. No había evidencia, pero pues la policía tenía fuerza, y me metieron a Humacao, la cárcel de menores. Pero esto es increíble. En Nueva York soy menor, me meten en una cárcel de adultos porque pensaban que yo era mayor. En el proceso salgo corriendo, no fui sentenciado, salgo corriendo, me voy fugitivo para Puerto Rico, me busco este caso con arma de fuego, entonces me meten en la menor porque tenía 17 años en Humacao. Son dos sistemas diferentes. Posiblemente, yo no lo entendí así. Dicen por ahí que Puerto Rico lo hace mejor. Bueno, Puerto Rico. Y Dios me dio una oportunidad porque, ¿verdad? Me querían renunciar,
y no me renunciaron como adulto. Me dejaron como menor, me procesaron, me dieron probatoria. Entonces, estando haciendo la probatoria, ahí fue que me busqué el otro caso. Entonces le iba a quitar la vida a un hombre llamado Javier Bonilla, que verdaderamente lo conocí, vivió en el residencial, tuvimos ese problema, pero después de convertido fui, le pedí perdón. Somos muy buenos amigos, me lo gané para Cristo. Amen, yes. Y verdaderamente pues el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida pues habla por sí mismo. Entonces me busco este tercer caso. Tercero en Puerto Rico. Dos en Puerto Rico Y y el de uno Nueva acá. York. So, ahí estamos los tres. Entonces ahí rompí la probatoria de menor. Entonces me busco el caso como mayor porque ya tenía 18 años. Entonces cuando la policía fue a atraparme, no pudieron atraparme, entonces me le fui corriendo. De ahí pues entonces vuelvo para los Estados Unidos. Fugitivo otra vez. Me vino fugitivo de Estados Unidos y de Puerto Rico. Entonces llegué acá a los Estados Unidos. Entonces ahí fue que llegué a Filadelfia. De Filadelfia llegué aquí a York. En York me convierto en el 1994. Me convierto a Cristo, acepto a Cristo como Salvador y comienzo una vida como cristiano en una iglesia que es la primera iglesia de las Asambleas de Dios. El pastor Elvin Rivera era mi pastor para ese entonces, y en ese proceso yo le confieso todo a Javier Muñiz, que era yerno del pastor, y al pastor. Entonces hicimos un plan estratégico de orar y comenzamos a orar. ¿Qué pasa? Que en el proceso, en esos 2 años, llega un profeta que no me conoce, me suelta una palabra, me dice: tú y yo sabemos que tú tienes que ir a Puerto Rico. Mire qué cosa más grande. Hoy yo entiendo que ahorita usted va a ver, hoy yo entiendo lo que Dios hizo y por los misterios que Dios opera, cómo Dios opera. Viene este profeta, me suelta esa palabra, me dice que yo tengo que ir a Puerto Rico a enfrentar la justicia, que yo sabía y Dios sabía lo que yo tenía que hacer. Yo decido ir a Puerto Rico y en el 96 me entrego. Voy voluntario, llegué a Teen Challenge. Teen Challenge es un programa de rehabilitación. Pedro F. Díaz me recibe y Jael Santos me llevan al tribunal, a la Corte General o el cuartel general en San Juan, donde Pedro Toledo, allí pues no encuentran nada en las computadoras. Me mandan para el programa otra vez. Y yo dije: Dios hizo un milagro. Pero después, a los 3 días, un teniente le dio curiosidad, fue a Salinas, encontró que me habían sentenciado en ausencia. Imagínate si yo estaba caliente en mi pueblo, que me sentenciaron en ausencia. O sea, me encontraron culpable, yo estando por acá, por Estados Unidos, y me estaban buscando para darme con el martillo. Con me el querían libro. dar muchos años. Entonces, cuando yo me entrego, pues me entrego ya una nueva criatura. Cuando me llevan al tribunal de Guayama, el sargento que yo le iba a quitar la vida me dice: tú no eres la persona que me iba a quitar la vida a mí. Tú eres otra persona. Y comienza a defenderme en el proceso. Entonces me iban a ofrecer 18 años de sentencia. Dios pone la mano, el juez Juan Caraballo dice: mira, yo soñé hasta contigo, yo tengo la autoridad para sentenciarte, no puedo sentenciarte, te voy a mandar a que termines el programa y luego eres un hombre libre. La social, que hasta el día de hoy nunca se me va a olvidar ese nombre, Miss Yerbolini, me dijo: ese es un burlador de la justicia, yo lo voy a extraditar, porque le salieron los casos de Nueva York. Pues entonces me mandaron para el programa, pero me dieron una cita de extraditación. Cuando yo llego a la cita en Guayama,
De momento ella me mete a la oficina y me dice, oye, tú tienes un ángel contigo porque no te quieren en Estados Unidos. Renunciaron a tu caso. Pues yo seguí mi vida, terminé el programa, seguí creciendo de gracia en gracia y luego pues me dan la posición de ser director del programa. Estoy como director del programa, salgo de ahí como pastor, levanto una iglesia. Dios prometió que me iba a limpiar mi récord criminal. Conocí un hombre porque me gané a un hombre que era un dueño de punto de droga, Acel Suárez. Acel Suárez empieza a testificar de mí. Conozco un hombre que tiene una posición alta en la policía de Puerto Rico. Me dice, estoy impactado de lo que Dios hizo contigo. Me pidió la información y de repente me llegaron unos papeles que todos mis casos, antecedentes penales, habían sido eliminados en Puerto Rico. Y yo digo, bueno, pues Dios hizo el milagro. Tengo la carta de buena conducta, todavía hasta el día de hoy, todos esos años la tengo conmigo. Carta de buena conducta en Puerto Rico, todos mis casos fueron eliminados. Comienzo mi vida como pastor, me caso, vengo a los Estados Unidos. Quería y tenía el deseo de ministrar en las cárceles. Solicito para trabajar en el sistema judicial. Trabajo 15 años en una cárcel de menores. Me cogieron la huella. Me cogieron mi background. Nunca había Todo salido limpio, nada. todo limpio. Todo limpio. Hace 4 años atrás fui a un crucero con mi esposa. Cuando salgo del crucero, que ya había ido a Santo Domingo, había ido a México, en viajes misioneros, nada, pasaporte, todo bien. Cuando salgo del crucero, me dicen, usted puede pasar con nosotros a un cuarto. Me dicen que estoy detenido por un guarante en New York. Y yo dije, ¿cómo va a ser si ya esto está resuelto? Yo cumplí, yo vine, me entregué. Ellos me dijeron que ese caso habían renunciado. Me dicen, no, usted tiene un guarante. Siendo pastor, pastoreando la iglesia que estoy pastoreando ahora. Perdona que te pregunte, ¿cuántos años habían pasado hasta ese momento? Desde el caso hasta ese momento, ¿cuántos años habían pasado? Bueno, hasta el día de hoy son 33 años. Hasta aquel momento eran 29. 29 años. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Entonces, cuando me meten al cuarto, yo saliendo del crucero, el cumpleaños de mi esposa, saliendo del crucero, me meten a un cuarto, me dicen, usted está detenido, usted tiene un guarante, usted tiene que entregarle su pertenencia a su esposa, vamos a llamar a la gente de extraditación y lo vamos a extraditar a los Estados Unidos, a New York. ¿En dónde tú te encontrabas cuando te En detuvieron? Puerto Rico, en un crucero. Ok. Entonces, ¿Cómo te sentiste? Vamos a estar ahí rapidito. mi corazón se cayó al suelo. Un balde de agua fría. No entendía. Wow. Yo decía, Señor, no entiendo porque yo he trabajado en el sistema judicial, visité todos los tribunales de Pensilvania. A mí me escogieron para representar el programa y el sistema judicial como modelo del trabajo que yo ejercía dentro de la prisión. No entendía. ¿Tu humanidad cuestionó a Dios en ese momento? Oh my God, yo dije, Señor, no entiendo lo que está pasando. Y le decía, pero yo me agarro porque tú dijiste que iba a hacer un milagro. Eso reclamaste la promesa. Lo que pasa es que él no me dijo cómo iba a ser el milagro. Entonces, creo que esto le puede ministrar a la gente que nos está escuchando, porque hay veces que Dios habla, pero lo que habla Dios en el momento no se tiene que cumplir. Yes. Tiene un cumplimiento seguro, pero es un proceso. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y Dios es perfecto. Yes. Entonces, pues,
wow, eso me chocó de tal manera que yo dije, wow, Señor, y ahora, después de tantos años, 29 años sirviéndote, trabajando, tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, ya mis hijos están grandes, tengo que enfrentar esto con la justicia. Y tú puedes creer que pasó algo que confundió a los guardias. Yo no sé qué Dios hizo hasta el día de hoy. Yo no quiero ni profundizar. Yo lo único que sé que de momento ellos me dieron, mira, no podemos hacer nada. Tú tienes un ángel contigo, te tenemos que soltar. La segunda persona que te dice lo mismo. La segunda persona. Entonces me sueltan. Entonces vengo de Puerto Rico nuevamente acá, a los Estados Unidos, y responsablemente, pues yo soy un pastor, yo no puedo estar cogiendo a la justicia. Yo tengo que investigar esto. Pues entonces voy, consigo un abogado en New York. Cuando voy a la oficina del abogado, el abogado llama al fiscal general, le manda mensaje, le manda email, lo llamó, habló, buscaron mi información y no aparecía nada. Y tú dijiste, Dios hizo el milagro, ahora sí Y está yo hecho. dije, Ahora sí está hecho. Dios hizo el milagro. Ahora es que... El abogado me dijo, era un buffet de abogados, el hombre me dijo, mira, vete para tu casa, más, ¿quieres dinero? Y yo, pero ¿cuánto usted me va a cobrar? No le voy a cobrar ni un centavo. Váyese con su familia a comer y para su casa. Y siga haciendo lo que Dios le puso en el corazón hacer, porque usted es un ejemplo. Porque yo fui con cartas, fui con pues las cosas que estamos haciendo para fuiste Dios. preparado. Fui preparado. Pues nos vinimos Y ahí se acabó. y yo pues seguí, fui reconocido por la policía de aquí de York, Pensilvania. Yo decía, pero yo no entiendo esto porque verdaderamente es algo que con la mente humana no se puede entender. Es un misterio. No sé cómo Dios lo hizo. Yo sí sé que Dios lo hizo. Pues pasaron 4 años. Yo seguí trabajando como pastor, trabajando en la comunidad, haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero siempre tenía un temor de montarme en un avión. Y yo dije, yo no me voy a montar en un avión. Bueno, había una espinita ahí. había una algo ahí. espinita. El temor fue tanto que había un evento en Tesa, en El Paso, y guiamos 32 horas porque yo no quería montarme en un avión. O sea, había un poco de duda ahí. Dios lo hizo, pero Dios por si acaso. Yo decía, no, ya tengo repelillo, ya no quiero montarme. La humanidad se te entiende, ¿no? Mire, no se te juzga, se te entiende. Me regalaron tickets o pagaron para yo coger un crucero y yo decía, yo no quiero crucero, yo no quiero montarme. No quiero terminar en Nueva York. Yo no quiero ir de Puerto Rico a Nueva York ni otra un vez. avión, ni tampoco en un barco. Entonces, pues nada, en eso, ¿qué pasa? Yo me acuerdo como hoy que mi esposa me dijo, yo quiero ver a mi papá en Puerto Rico y tú tienes ese temor. ¿Qué pasa? Que cuando mi esposa me dice eso, yo dije, mira, yo tengo que enfrentar este temor porque el perfecto amor echa fuera el temor, yes. el temor. Y yo como pastor tengo que enfrentar esto. Y le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a meternos en un ayuno. Tú te vas para un retiro que hay de damas y yo me voy para un retiro de caballeros. Hicimos un acuerdo de que Dios hiciera algo. Perdona, ¿cuándo sucedió esto? ¿Es lo que estás contando ahora mismo? Eso fue ahora en noviembre de este año pasado. ¿Eso fue antes o después del último podcast? Eso fue después del podcast. Después del podcast, ok. Entonces, bueno, para ese tiempo. Para ese tiempo. Entonces, yo me acuerdo que mi esposa va a ese retiro, una noche de gloria, el poder de Dios descendió, Dios usó a la pastora y de momento se terminó el servicio y entre ellas dijeron, pues vamos a comprar unas cositas para picar, uno en nada, y fueron a un
a una estación de gasolina. Allí había un policía y le tiró la tablilla a la guagua que es mía y de mi esposa, está a nombre de los dos. Y entonces el policía pues la detiene. Andaban como 5 damas de la iglesia y le preguntan por mí. Le dice, ¿quién es Alvarado? Y ella dijo, ese es mi esposo. Y él está en mi casa. Estamos nosotros retirados aquí, somos de la iglesia. Y mi esposo es pastor. Pues mire, dígale a su esposo que tiene un guarante en New York. Cuando mi esposa me llama, yo digo otra vez. 4 años más tarde del primer susto con lo de Nueva York y 33 años más tarde desde que te buscaste el caso. Desde que me busqué el caso. Wow. Cuando mi esposa me llama, yo dije, oh my God, esto no puede pasar. Esto es una pesadilla. Pues nos pusimos de acuerdo. Yo dije, mira, yo voy a coger esto de parte del Señor, porque quiere decir que si yo tenía estos temores y había algo, Dios me estaba cuidando, y al sacarlo a la luz, yo no puedo ver que es algo de maldición o que es el diablo, que es Dios. Sí, Dios Porque quería que Dios eso se quiere resolviera. que eso se resuelva. O sea, que todo ese miedo de montarte en avión será de parte de Dios. Dios te está diciendo, no te montes, que te van a guardar. Amén. Entonces iba a ser peor, porque imagínate, Yes. me cogían en un estado, me cogían en otro En otro país, en un país como México, mira, brother, en esos países la ley es diferente. Iba a ser un proceso porque ellos me cogen, yo no voy a ellos. Y te aguantan hasta que ellos quieran soltarte para Nueva York. Iba a Es ser un diferente. proceso Yes. larguísimo. Yes. Entonces, pues, busqué un abogado aquí en Pensilvania, no tenía licencia para ejercer en New York. Pues uno de los abogados de aquí, de un buffet conocido, muy bueno, entonces me dicen, mire, pastor, en su caso le vamos a ayudar, le vamos a conseguir un buen buffet de abogados. Consiguieron un abogado, yo le di la información, ciertamente había un guarante. Entonces él pues hizo la petición de que trajeran el expediente. El expediente no aparecía porque estamos hablando de 33 años. Yes. Empezaron a buscarle el expediente, buscando el expediente, hasta que lo encontraron. Encontraron el expediente y me dieron un día para ir a la corte. Entonces yo dije, ahora esto es serio. Entonces fuimos en noviembre del año 2024. Esto fue ahora en noviembre del 2024. Fuimos a la primera vista cuando fuimos 5 allá. meses atrás. ¿Dónde estamos? Desde el día que va a salir este podcast, entonces 5 meses. 5 meses. Me presento al tribunal en el Bronx, y cuando llegamos allí con los abogados, doy gracias al Señor porque fue gente que estuvo al lado mío. Fue Celestino, su esposa, fue el supervisor de nuestra organización conmigo, fue un policía que ha creído en la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Ángel González estuvo en este proceso conmigo, y cuando fuimos allá, pues el abogado hizo algo que me llamó la atención, porque yo no lo había escuchado ni lo había visto de esta manera. En todo momento el abogado mío pues me presentó como el reverendo Alvarado, y cuando me presentó al fiscal, a la jueza, ellos vieron un expediente de cosas que identifican quién yo soy hoy, la transformación, lo que Dios ha hecho, lo que hemos estado haciendo en nuestra comunidad. Y llevé unas cartas de referencia a unas personas pues que Dios me indicó que escribieran unas cartas que dieran fe de mi conversión. Pues me ayudaron. Hoy le doy gracias públicamente. Y cuando se lo presentaron a la jueza dijo, yo quisiera tumbar el caso, pero aunque usted tiene una buena voluntad, tienen que haber unas consecuencias. Y
Entonces, pues me quitan el guarante y me dicen, no tienes que ser fiado, no tienes que poner ninguna fianza, porque usted vino aquí, usted es una persona responsable y entendiendo que tiene algo de su pasado, vino y nosotros vamos a honrar eso y lo vamos a enviar para su casa. Pero usted tiene que venir el día 2 de diciembre. Entonces, pues yo dije amén. Estábamos orando, hablando con los abogados. Los abogados pues me expresaron que era un caso de 2 dígitos y a lo mejor los que conocen eso en el sistema judicial son 20 años. Entonces él dijo pues que habían unas leyes que posiblemente él podía pelear para que entonces no me metieran a una prisión, pero como quiera iba posiblemente a tener consecuencias de mi acto, porque sí, ciertamente yo fui el que me busqué el caso. Y perdona que te haga la pausa ahí, de hecho, estoy bien entregado en lo que estás contando ahí. Y a veces nos cuesta reconocer que sí, Dios cambia la persona, pero a veces nos toca lidiar con la consecuencia. Ujú, Muchas veces hay que lidiar con esa consecuencia de lo que ujú. hicimos. Y esas fueron parte de las consecuencias. Y verdaderamente fue un tiempo bien difícil para mí, para mi familia, para mi esposa, porque Era incierto, había no sabíamos, una incertidumbre. no sabíamos humanamente qué iba a pasar, creíamos y nos agarramos a lo que Dios dijo hace unos 33 años, en el 1996, que Dios iba a hacer un milagro y nos agarramos y yo le decía, Señor, tú dijiste que iba a hacer un milagro y si este es el momento, aquí estoy. Y pues en conversaciones con los abogados pues teníamos ese temor humano, pero lo enfrentamos. Establecimos el perfecto amor, echa fuera el temor y no importa lo que me pase, yo te voy a seguir sirviendo. Solamente te pido, Señor, que cuides a mi familia, a mi esposa, la iglesia. Estamos hablando de que es un caso, para mí esto fue una pesadilla porque yo no me imaginaba que después de tantos años me iba a pasar esto. Yo ejerciendo como pastor, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. Yo no pensaba, en mi mente no estaba esto. Pero algo llegó. Ese es el día malo que dice la Biblia. Lo enfrentamos, lo pasamos. Y ese día 2 cuando fuimos a la vista, ¿verdad? Que fuimos al tribunal. Wow, surgió algo milagroso. Yo todavía creo en milagros. Yo creo en milagros. Cuando llegamos allí, nos presentamos. El abogado me habló lo bueno y lo malo. Me dijo, lo malo es que son 20 años. Lo bueno que tú eres otra Eso persona, era la sentencia, eran 20 años. Si te sentenciaban ese día, eran 20 años. 20 años. Uf. Y dijo, lo bueno que tú eres una persona. Y hay unas leyes que ha establecido el sistema judicial que después de tantos años de una persona estar limpio sin romper la ley, pues el favor de la ley le cae y posiblemente a lo mejor entraba a un programa, pero eran 20 años. Entonces me dijo, vamos a pelear hasta lo último, me dijo. Y yo dije, bueno, nosotros confiamos que Dios va a hacer algo. Y entramos a la sala. Antes de ver mi caso, habían 2 casos de asesinato y de intento de asesinato, primero que yo. Y cuando yo vi la jueza que estaba dándole con el marrón, ay, 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 yo dije, Dios mío, La viste a ella, pensaste los 20 años y te dio dolor de barriga. esto se pone más fuerte todavía. Wow. Tú Entonces, estás contando eso, pero yo te imagino en mi cabeza que digo, está duro. Está duro, brother. Está duro. no es lo mismo contarlo ahora No, yo que me imagino. vivirlo. Entonces Wow. era una tensión fuerte. Sí. Pero los que han confiado en Jehová son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Y yo permanecí ahí, Señor, aquí estoy, acuérdate de mí. Yo sé que esto no es por obra para que nadie se gloríe, pero tú me pusiste en el corazón y yo he sembrado.
y yo he ayudado a la gente y tú me has puesto a mí para ayudar a la gente. Ahora yo necesito tu ayuda. Y de repente surge algo. Me llaman, cuando buscan el expediente se desapareció otra vez. No aparecía el expediente. Entonces el fiscal estaba haciendo llamadas, el abogado me miraba y de repente el abogado viene donde mí y me dice, ¿tú tienes el expediente? Yo se lo había pedido porque yo dije, este es el testimonio. Y yo la primera vista le dije, no, dame esos papeles porque esto va a ser la señal de lo que Dios hizo. Yes. Entonces, yo me acuerdo que yo andaba con los papeles. Entonces, el abogado me dice, ¿tú tienes el expediente? Y yo le dije, sí, yo lo tengo aquí. Y se lo entregué. Él fue, cogió el expediente, se lo lleva al fiscal y le dice, mira, este es un caso de 33 años, este es un reverendo, este es un hombre de Dios. Este es un hombre que ha hecho múltiples obras comunitarias en su ciudad. Ahí está. Trabajó bien, trabajó mano a mano con la policía. Exacto, y doy gracias al Señor. Gloria a Dios por eso, pero eso dice mucho, brother. Eso, sí, eso. De ser un delincuente y todo lo que tú nos has contado, mano, de esa mentalidad sangrienta que tenía, a ser un capellán. Es un cambio, eso es que Dios hizo algo y lo hizo real. Real. Y eso pues da testimonio. Entonces cuando ellos vieron el expediente, el fiscal dijo, ok, no hay problema. Viene el abogado y le dice, el abogado le dice al fiscal lo que tiene que hacer. Mira qué cosa más grande. El abogado le dice, mira, este caso es un caso de 33 años, este es un hombre nuevo, este hombre mira sin número de cosas que ha hecho en su comunidad, es un ejemplo, vamos a dismitir el caso. Y de momento el fiscal dice, yo no tengo problema. Y se lo presentan a la jueza dice, no tenemos problema. Y establecieron en ese día, diciembre 2 del 2024, que el caso había sido dismissed. Yo, por falta de conocimiento en el lenguaje legal, no sabía que era esa palabra. Entonces, cuando salimos de la sala, todo el mundo empezó a abrazarme, mi esposa, los que andaban conmigo, y yo vengo y le digo al abogado, ¿cuánto yo le tengo que pagar a usted para que entonces usted me saque eso de mi récord? Porque es que yo estoy trabajando en la comunidad, yo voy a las escuelas, yo voy a diferentes lugares. Entonces me dijo, usted no entendió lo que dijo la jueza, dismiss. Eso es como si nunca hubiera existido. Sí, descartaron eso completamente. Y yo dije, verdaderamente, que cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Poderoso, poderoso, mi gente. A Dios gloria. A Dios damos toda la gloria. Gracias mil por regresar y contarnos ese poderoso testimonio. Porque yo lo voy a decir, ¿sabes? Cuando nosotros lanzamos tu primer testimonio, mucha gente estaba sorprendida. Decían, dale, este es John Wayne, este hombre ha dado tiro, ha hecho cosas. Pero mucha gente no entiende que cuando una persona está lejos de los caminos del Señor y es una marioneta del enemigo, el enemigo tira para la cabeza y para destruirlo. Pero cuando vienes a los caminos del Señor, cuando uno viene y Dios te pone esa cobertura y Dios te toma como su hijo que siempre ha sido, pero que ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Cuando nosotros somos... cuando estás perdido pero vuelves a los caminos del Señor. Cuando Dios nos reconcilia, cuando nos reconciliamos con Dios, ¿verdad? Al venir a través de Jesucristo, Dios te toma completamente y tú vienes y nos cuentas, mira, esto y esto pasó, pero ¿sabes qué? El enemigo trató de traer mi pasado para destruirme otra vez y Dios dijo, no he terminado. Wow. Y Dios selló y terminó lo que Él había comenzado en tu vida. Y damos gloria a Dios por eso. Incluso yo me acuerdo que cuando salió el primer podcast, hubieron hasta personas de mi pueblo. ¿Y quién es este? Sí, yo vi. Pero si yo nunca escuché esa historia. Sí. Entonces... Pero también habían unos que decían, yo sí. Otros que muchos que dijeron, yo sí sé quién es este hombre. Habían otros que decían, no, yo sé. Lo que pasa es que por el nombre mío no me conocían. Los años han pasado, bro. Nosotros, y son diferentes generaciones. Yes, exacto. Por lo menos en mi pasado a mí me llamaban Guajino. Entonces, pues la gente, mira, Guajino hizo esto o hizo esto. Entonces, ese era el nombre que sonaba. Entonces, pues, la generación nueva,
pues no escucho eso, pero hubieron gente que dijeron, wow, yo doy fe de lo que está diciendo ese hombre, del testimonio de la transformación. Y aquí volvemos a establecer lo mismo, no estamos resaltando lo que hicimos en el pasado, lo decimos para que hoy puedan ver la transformación, cómo Dios transforma. Porque hay gente que ni cree, porque dice, no, pero es que él no se ve. No se ve el cambio. Él no se ve como que hacía eso. Sí. ¿Me entiendes? Entonces ahí yo digo, bueno, esa es la señal que Dios me tocó, me cambió y me transformó. Son una criatura. Amén. So, mi gente, ahí lo tienen. La segunda parte del testimonio de mi hermano, el pastor Alex Alvarado, y yo espero que les haya sido edificación. Compártalo con alguien, porque quizás usted conoce a alguien que está en el medio de un proceso, en el medio de ese momento incierto de Dios lo va a hacer o Dios no lo va a hacer, o qué pasa, Dios, me estás desamparando. No. Si Dios te dio una promesa, si Dios te escogió, si Dios te marcó, si Dios te lavó con su sangre, Dios siempre termina lo que Él comienza. Wow. Ten fe que Dios siempre termina lo que Él comienza, mi gente. Así que hasta aquí los dejamos. Nos vemos en la próxima. Eso es todo por este episodio de Dios lo hizo. Y por favor sigan compartiéndolo, porque tiene que haber alguien que usted conoce que necesita escuchar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hizo. Así que los bendecimos para adelante y para el cielo y nos vemos en la próxima. Amén. Dios le bendiga. Dios lo hizo. Amén.